¿Qué responderías si te dijera que el murmullo de un antiguo río no es solo agua fluyendo, sino el susurro de cadenas milenarias? En las profundidades invisibles del Éufrates, donde la historia humana bebió su primer sorbo y construyó su primera torre de soberbia, 4 sombras esperan. No son demonios comunes, son príncipes caídos, encadenados no por el hombre, sino por una sentencia divina, aguardando una hora, un día, un mes y un año grabados en el calendario cósmico antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 9 no es una metáfora, es el eco de un sello a punto de romperse. Una voz desde el altar de oro, donde las oraciones de los santos se mezclan con el fuego del juicio, está a punto de dar la orden. El candelabro del templo celestial ilumina la escena, pero su luz proyecta la sombra de una trompeta en los labios del sexto ángel. Sientes la vibración. Es el temblor de la tierra que sabe que sus guardianes más terribles están a punto de despertar. El Éufrates. Su nombre es un eco del paraíso perdido, una de las 4 venas que brotaban del corazón del Edén. Fue la frontera prometida a Abraham, la cuna del imperio babilónico, el testigo mudo del llanto de los exiliados. Dios marcó este lugar geográfico en el mapa de la eternidad, un escenario donde la primera rebelión del hombre, la Torre de Babel, rasgó el cielo. No es casualidad que estos seres estén prisioneros aquí, en el epicentro de la soberbia humana. Su presencia, aunque encadenada, es un imán espiritual, una herida en la tierra que ha atraído a imperios y profetas, a reyes y tiranos. Es como si el río mismo fuera una cerradura, y estos 4 ángeles, la llave de un juicio que comenzó a forjarse cuando el hombre eligió por primera vez su propia sabiduría sobre la de Dios. El cuervo de la historia se ha posado en sus orillas desde el principio de los tiempos, esperando el momento en que el agua revele los secretos oscuros que duermen en su lecho. Son 4, ni uno más, ni uno menos, el número de la tierra, de los vientos de los puntos cardinales. Su liberación no será un evento local, sino un espasmo que sacudirá los 4 ángulos del mundo. La palabra griega para su estado es deo. Encadenados, amarrados, su poder contenido por un decreto divino. Los ángeles santos no necesitan cadenas, estos sí, porque su naturaleza es la rebelión. Son la personificación de un poder tan destructivo que Dios mismo los puso bajo custodia, no en el abismo general con la multitud caída, sino en este puesto de avanzada, terrenal, reservados para un propósito específico. Piensa en la clase de maldad que requiere una prisión a medida. ¿Qué crímenes cósmicos cometieron para merecer un encarcelamiento milenario en un lugar tan simbólico? La Escritura susurra sobre ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada celestial. Estos 4 no son simples soldados, son generales de una guerra que nunca terminó. La precisión del reloj divino es aterradora. Para una hora, un día, un mes y un año. La liberación de estos seres no es un acto caótico, es una maniobra quirúrgica en el gran tablero de la historia. Desde la eternidad, Dios ha estado contando hacia atrás. Mientras los imperios subían y caían, mientras los hombres nacían y morían, el cronómetro avanzaba, implacable. Su misión, para la cual han sido preparados, etoimazo, no es una simple incursión, es una ejecución. Matar a la tercera parte de los hombres. No es la ira ciega de un demonio, es la ira permisiva de un Dios santo, un juicio que utiliza las propias armas del enemigo para purgar una tierra que ha rechazado persistentemente cada llamado a la misericordia. El velo que contiene el mal se ha ido rasgando con cada generación, pero la liberación de estos 4 será el desgarro final. ¿Qué clase de humanidad se necesita para provocar un juicio de esta magnitud? La psicología moderna, en su intento de cartografiar el alma, habla de la sombra. Carl Jung la describió como ese sótano oscuro de nuestro ser, donde arrojamos todo lo que nos negamos a ver de nosotros mismos. Ahora, imagina esa sombra a nivel cósmico. Estos 4 ángeles son la sombra encarcelada de la creación, la personificación de la rebelión primordial que la humanidad, en su propia soberbia, se niega a reconocer. Se especula que son los mismos hijos de Dios de Génesis 6, aquellos que corrompieron el linaje humano y desataron el diluvio.
Son los arquetipos de la sed de poder, del conocimiento prohibido, de la perversión de lo sagrado. Su liberación no será solo un evento físico, será un evento psicológico global, será la erupción de la sombra colectiva de la humanidad, obligando a cada ser humano a confrontar la oscuridad que ha permitido crecer en su propio corazón y en su civilización. Los antiguos mitos mesopotámicos, nacidos a orillas del Éufrates, hablan de los Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron, seres poderosos que trajeron civilización, pero también guerra y tiranía. ¿Son estos mitos meras fantasías, o son el eco distorsionado de una verdad terrible? Son los recuerdos de una era en que estos príncipes caídos gobernaban abiertamente, estableciendo reinos que reflejaban la jerarquía del infierno. Su encarcelamiento no borró su influencia. Como un imán enterrado, su poder espiritual ha seguido atrayendo a líderes y naciones a la misma región, repitiendo el mismo patrón de rebelión de la Torre de Babel, unificar al hombre bajo un sistema que excluye a Dios. Babilonia, Persia, Roma y los conflictos modernos, todos son actos de una obra cuyo primer acto fue escrito por estos seres. Ahora, el telón está a punto de levantarse para el acto final. ¿Por qué preservarlos? ¿Por qué no aniquilarlos? Porque en el plan divino, hasta la maldad más pura tiene un propósito. No están prisioneros porque Dios no pueda con ellos. Están prisioneros porque son un instrumento de juicio reservado. Su existencia encadenada es, paradójicamente, un testimonio de la misericordia de Dios. Cada amanecer que pasa sin que sean liberados es un día más de gracia ofrecido a un mundo que no lo pide. Pero esa paciencia tiene un límite. Su liberación marcará el momento en que Dios retira por completo su mano de contención, permitiendo que la humanidad experimente las consecuencias plenas de su elección. Será la manifestación de lo que Pablo llamó el poder engañoso, una fuerza tan abrumadora que hará que los que no recibieron el amor de la verdad abracen la mentira como su única salvación. La liberación vendrá acompañada de un sonido, no solo el de la trompeta, sino el de una marcha. 200 millones. Juan no dice una multitud, da un número específico, como si hubiera escuchado el recuento de un general celestial. No son humanos, son un ejército de lo imposible, jinetes con corazas de fuego, zafiro y azufre, montando bestias cuyas cabezas son como de leones y de cuyas bocas brotan las tres plagas definitivas: fuego, humo y azufre. Es la caballería del infierno, una fuerza de invasión que ha tenido milenios para planificar su asalto, estudiando cada debilidad del corazón humano. Su ataque será una operación de precisión quirúrgica, diseñada no para conquistar, sino para aniquilar a un tercio exacto de la humanidad. El cielo se oscurecerá no por una nube, sino por el humo de su avance. Se especula sobre el origen de este ejército. Son los espíritus de los Nefilim, los gigantes del mundo antediluviano, a quienes finalmente se les da cuerpo para la batalla, o son las legiones que serán liberadas del pozo del abismo, cuya apertura coincide con estos eventos. La verdad es que su origen es secundario a su función. Son la manifestación física de la ira acumulada. No necesitarán logística, ni líneas de suministro, ni estrategias humanas. Operarán con una velocidad y un poder que desafiarán las leyes de la física, movidos por un odio milenario hacia la creación hecha a imagen de Dios. No mostrarán piedad, no negociarán. Son la respuesta a un mundo que ha adorado el poder, la violencia y la muerte. Dios les dará exactamente lo que han estado adorando, en una dosis que quebrará la civilización, y aquí yace la verdad más escalofriante de toda la profecía. Después del fuego, después de la muerte de miles de millones, después de una demostración de poder sobrenatural que hará que cada guerra humana parezca un juego de niños, el texto dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron, la plaga más terrible no será el fuego de sus bocas, sino la dureza del corazón humano. Imagina una soberbia tan arraigada, un amor por el pecado tan profundo, que ni el mismo infierno desatado sobre la tierra puede provocar el arrepentimiento. Es la condición del alma que ha cruzado un punto de no retorno, el corazón del faraón multiplicado por miles de millones.
Este es el estado espiritual que preparará el escenario para la llegada de un falso Salvador. El caos creado por esta masacre será el vacío perfecto. Gobiernos colapsados, economías en ruinas, una humanidad traumatizada clamando por un líder, por alguien que traiga orden, y en ese momento surgirá el anticristo. Se presentará como el Salvador, quizás incluso atribuyéndose la victoria sobre esta horda demoníaca. Ofrecerá paz, seguridad y una solución unificada a un mundo roto. Y la humanidad, que rechazó el arrepentimiento, lo aceptará con los brazos abiertos. Los 4 ángeles y su ejército no son el objetivo final, son la herramienta de demolición. Son el martillo que derriba la vieja estructura para que el arquitecto de la mentira pueda construir su sistema final sobre los escombros. Una operación perfectamente coordinada desde las profundidades del abismo. El secamiento del Éufrates. La profecía no solo habla de lo que hay en el río, sino de lo que le pasará al río. Apocalipsis 16 dice que la 6ª copa de la ira de Dios se derramará sobre el Éufrates. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Hoy en nuestro tiempo, ese río milenario se está muriendo. Las sequías sin precedentes lo están reduciendo a un hilo de agua. ¿Es esto una coincidencia geológica o estamos viendo el escenario físico siendo preparado para un evento espiritual inminente? ¿Qué sucede cuando una prisión cuyas paredes son de agua se queda sin muros? La tierra misma gime, preparándose para liberar lo que ha contenido por tanto tiempo. Las lámparas sin aceite de una fe dormida no verán la señal. Las señales no solo estarán en la tierra, sino en el alma. Jesús advirtió que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pablo describió a los hombres de los últimos días como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, implacables. No estaba describiendo a un mundo pagano distante, estaba pintando un retrato de la cristiandad apóstata. La apostasía no es un ateísmo ruidoso, es una fe vaciada de poder, una iglesia que ha cambiado la verdad del evangelio por un mensaje que agrada al mundo. Este enfriamiento espiritual, esta incapacidad para amar sacrificialmente, es la sequía del alma que precede a la sequía del gran río. Estas profecías no son para infundir un miedo paralizante, sino para encender una urgencia santa. Son una antorcha en un lugar oscuro. La palabra clave de Jesús no fue temed, fue velad. Velar es estar despierto, consciente, con los lomos ceñidos y la lámpara encendida. Es vivir con una perspectiva eterna que reordena las prioridades de una vida temporal. El conocimiento de estos juicios no debe llevarnos a construir búnkeres, sino a derribar los muros de nuestro corazón y a convertirnos en puentes de evangelización para un mundo que camina dormido hacia el precipicio. Cada día que esas cadenas aguantan es un acto de misericordia. Estamos usando ese tiempo prestado con la sabiduría que exige la inminencia de la noche. Necesitaremos un discernimiento afilado como el bisturí de un cirujano, porque el engaño final no vendrá con cuernos y un tridente, vendrá como luz, vendrá ofreciendo soluciones, poder, conocimiento, prometiendo a la humanidad lo que la serpiente prometió en el Edén: seréis como dioses. En un mundo preparado para aceptar lo sobrenatural, donde el velo entre dimensiones se adelgaza, debemos probar los espíritus. El discernimiento no es sospecha, es sabiduría. Es la capacidad de medir cada milagro, cada profecía y cada doctrina contra la plomada infalible de la palabra de Dios. Muchos falsos profetas ya han salido, son solo la vanguardia del engaño que acompañará a estos seres liberados. En medio de la destrucción más grande que el mundo jamás verá, la promesa no es de escape, sino de victoria a través de la tribulación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La preparación para estos tiempos no es almacenar comida, es llenarse de la palabra hasta que se convierta en parte de nuestro ADN espiritual. Es fortalecer los lazos de la comunión con otros creyentes, porque la fe de uno sostendrá al otro cuando las fuerzas flaqueen. No podemos esperar a que la tormenta llegue para aprender a navegar. El entrenamiento es ahora, en la calma relativa que precede al sonido de la sexta trompeta.
La perspectiva eterna lo es todo. Estos juicios, por terribles que sean, son temporales, son las contracciones de parto de una nueva creación. Al otro lado de la destrucción de los ángeles del Éufrates está la promesa de Apocalipsis 20. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. El terror de la sexta trompeta es el preludio de la sinfonía del reino de Cristo. Esta esperanza no es un escape de la realidad, es el ancla que mantiene al alma firme mientras el mundo es sacudido hasta sus cimientos. El eco de esas cadenas milenarias llega hasta nosotros hoy. No es una historia antigua, es una noticia de última hora profética. Te obliga a hacer una elección. Puedes ignorar el susurro, confundirlo con el ruido del mundo y seguir construyendo tu vida sobre las orillas de un río que pronto revelará su furia. O puedes escuchar. Puedes velar, orar y prepararte. Puedes mirar tu propia alma y preguntarte qué cadenas de orgullo, apatía o pecado necesitan ser rotas por la gracia de Cristo antes de que las cadenas del Éufrates se rompan por el juicio de Dios. La pregunta final que esta profecía te grita desde las profundidades de la historia no es si estos eventos ocurrirán, sino dónde te encontrarás tú cuando ocurran.